Hoy es abril 11 del 2022 y estamos muy contentas de poder recibir al pastor Alan Amado desde Guatemala. Pastor, es un privilegio siempre tenerlo con nosotros. Bendecimos su vida, su ministerio, su casa. Amén, Bendecimos todo lo que Dios ha hecho y damos gracias al Señor por el milagro de vida que le ha dado a usted y a su esposa. Bienvenido. amén, amén. Muy buen día, amadas hermanas y hermanos. Ahí estoy viendo que también hay varones, ¿verdad? Muy buen día, que el Señor les bendiga. Es una bendición para mí una vez más poder estar con ustedes, poder compartir la palabra y que juntos ustedes y yo podamos aprender de la palabra del Señor. Y yo quiero pedirle que pueda abrir su Biblia en el primer capítulo, nuestra cita base, y luego pues vamos desarrollando el tema. Usted sabe cómo lo hago. Y quiero tomar como base Éxodo 33:15. La Reina Valera 60 dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de acá. Si algo debemos anhelar, amados hermanos, amadas hermanas, es que el Señor esté con nosotros en todo momento, en todo tiempo, en todo lo que hagamos. El deseo de nuestro corazón debe ser que aunque falte todo, aunque falten todos, Dios no falte en nosotros. Ahora le digo, aunque falten todos, porque el mismo salmista decía, el Señor en su palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo te recogeré. Y ese debe ser el anhelo de nuestro corazón. Y ese era el anhelo, el deseo del corazón de Moisés, y no solamente para su vida, escúchame muy bien, sino para un pueblo que él estaba liderando, porque él dice, si tu presencia no ha de ir conmigo, habla en lo personal, luego dice, no nos, ya está hablando en plural. Entonces, esto de el singular y el plural pasa como con Josué, cuando él dijo, yo y mi casa. Usted sabe que gramaticalmente lo correcto es decir mi casa y yo. ¿Verdad? No debemos anteponernos nosotros. Y en la Biblia ahí no es un error gramatical, sino lo que Josué hizo es entender y decir, no, yo no voy a esperar que los demás hagan algo. Yo soy quien va a comenzar, yo soy quien va a dar el ejemplo, yo soy el sacerdote. Entonces de repente se preguntará, sí, pero mi esposo no quiere, ok, su esposo no quiere. Entonces levántese usted, hermana, y diga, yo y mi casa, porque yo voy a pelear por mi casa, yo voy a ir al frente, mi esposo no quiere. Y en lo que él se levanta, yo voy al frente. Pero cuando él se levante como sacerdote de casa, él va a ocupar su lugar y juntos vamos a buscar. De repente hay hijos que dicen, es que mis papás no son cristianos. Levántese entonces y diga, yo y mi casa. No debemos esperar que alguien haga algo, sino debemos levantarnos nosotros. Por eso Moisés también dijo, si tú no vas conmigo, no nos. ¿Me estás siguiendo? Ahora, me llama la atención porque hay una versión que dice, acá en la Reina Valera 60 dice, si tu presencia. Y eso es algo que debemos entender. ¿Qué es la presencia de Dios? Amados hermanos, la presencia de Dios no son los calofríos que a veces sentimos en un servicio. La presencia de Dios no es si nuestro cuerpo tiembla y que es lo que algunas veces confunden, ¿verdad? Hay servicios y a veces quienes ministran lo que hacen es que ponen las manos y empujan a la gente, ya ese está recibiendo de Dios. Y claro, escúcheme, hay manifestaciones del Espíritu de esa manera. El propio profeta Daniel dice que en la presencia de Dios cayó de rodillas y con sus manos, pero eso es muy diferente a que se empuje a la gente o que creamos que la presencia de Dios es llorar. Esa es una manifestación que no necesariamente significa que haya presencia de Dios. Y discúlpenme la comparación tal vez tan vaga, tan burda, pero lo podemos ver en funerales. En los funerales vemos gente llorando, pero hay gente que está llorando no de dolor, sino de culpabilidad, de remordimiento,
de arrepentimiento. Y a veces vemos en las iglesias personas así, de repente están llorando, no por la presencia de Dios, sino de repente de acusación. Claro, Dios está haciendo un trabajo ahí. La presencia de Dios no es una manifestación solamente. Claro, insisto, nuestro cuerpo lo ve, lloramos por la presencia de Dios, pero la pregunta es entonces, ¿qué es la presencia de Dios? Acá hay un anuncio de una marca de café, no la digo porque no nos pagan para decir marcas, ¿verdad? No nos dan ofrenda, digo, ¿verdad? Pero dentro de su eslogan dice, el secreto es el humito. Entonces, acá la presencia de Dios no es el secreto, no es el humito, no es una energía, como algunos dicen. De hecho, algunos salen del Espíritu y dicen que es una energía, que no es una persona. Entendamos, esto no es la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es la presencia de Dios? Y le decía, me llama la atención porque hay una versión que ahí en Éxodo 33:15 dice, y Moisés le dijo, si no vas a ir con nosotros, vea la diferencia, hay una palabra que marca la diferencia. La Reina Valera 60 dice, si tu presencia. Entonces, cuando hablamos de tu presencia, podemos creer o se puede pensar que es algo intangible. Pero esta versión dice, si no vas a ir con nosotros, no nos dejes que nos movamos ni un paso de este lugar. Pero escuche, dice, si no vas, entonces ya está hablando y nos da a entender que podemos visualizar una persona. ¿Qué es la presencia de Dios? La presencia de Dios es entender, escúcheme muy bien, que Dios siempre va a estar con nosotros. Claro, Dios está en todo lugar y eso lo conocemos, la omnipresencia de Dios. Entendemos que está en todo lugar, pero Dios no se manifiesta en todo lugar. Su gloria Shekinah no desciende en todo lugar. Tiene que haber un ambiente propicio, tiene que, haber un ambiente propicio, que es lo que vamos a ver en un momento. Entonces, cuando Moisés le dijo, si tú no vas con nosotros, no nos muevas ni un solo paso de este lugar. Entender que es Dios mismo el que está con nosotros. Insisto, no es una energía, es Dios mismo que está con nosotros. La persona, nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor está con nosotros. Ahora veamos. Moisés, ay Dios, que pudiésemos hablar de Moisés, que pudiésemos decir de Moisés. Claro, fue un instrumento que Dios hizo, pero yo quiero que usted me entienda. Moisés fue aquel que levantó la vara e hizo que el mar rojo se abriera. Yo quiero preguntarle, ¿cuántos de nosotros hemos hecho abrir un riachuelo siquiera? Moisés fue aquel que con golpear la roca, que era la primera, la segunda era hablarle, pero que con golpear la roca hizo salir agua de la roca. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? Moisés es aquel que subió, estuvo 80 días en el monte porque subió 2 veces, dice la Biblia, cada día fueron 40 días, pero la primera vez que descendió, su rostro brillaba de tal manera que hubo necesidad de cubrirlo, y eso fue literal, hermanos, en ese tiempo fue literal, no era figura de algo. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos hecho eso? Y podemos seguir diciendo tantas cosas que hizo Moisés, y ese Moisés que bajo la unción del Espíritu Santo hizo tantas cosas, dijo, si tú no vas conmigo, no me muevas y no nos muevas a nosotros. Y a veces, amados hermanos, amadas hermanas, Dios nos usa, se da un tiempo de profecía y alguien que dio una profecía ya se cree profeta y ahora ya no, ahora dígame profeta. Pero, o nosotros los pastores, ¿verdad? Que predicamos y Dios nos usa, o de repente alguien hizo un milagro o algo, se le olvida que fue Dios y a veces ya ni la gente ni ora. Yo conozco de gente que le invitan a predicar y no se prepara lo que abre la Biblia por la experiencia, por el conocimiento, abre la Biblia y empieza a predicar. Pero escúchame, Moisés no fue así. Él dijo, si tú, Señor, no vas conmigo, he hecho grandes cosas en tu nombre. He visto tu gloria, he visto tu respaldo, pero eso quedó en el pasado. Tú tienes que estar conmigo a cada instante, en cada momento. Y es lo que usted y yo debemos anhelar, que Dios esté con nosotros, pero también debemos anhelar nosotros y esforzarnos nosotros estar en la presencia de Dios.
Es lo que Jesús cuando estuvo en uno de los momentos más difíciles en el huerto de Getsemaní, cuando llevó a 3 de sus discípulos, escúcheme, y llegó y le dijo, espérenme acá, y cuando él regresó los encontró dormidos y le dijo, ni una hora habéis podido orar conmigo, porque escúchenme, Jesús estaba con ellos allí, pero ellos no estaban con Jesús. Entonces, esta relación de presencia es de esas dos vías, entender y pedirle que Dios esté con nosotros. Siempre pedimos eso, que el ángel de Jehová campe alrededor de nosotros, y la Biblia así lo dice y lo defiende y lo protege. Padre, guárdame, Señor, está conmigo, líbrame de accidentes, Señor, líbrame, y pedimos que Dios esté con nosotros. La pregunta es, ¿estamos nosotros con Dios? Y estar con Dios es buscar su rostro, estar con Dios, escúcheme, es buscar la santidad, santificarnos. Eso es estar con Dios. ¿Me está siguiendo, amado hermano? Ahora escúcheme, nuestra alma debe desear por sobre todas las cosas la presencia de Dios. Le decía, es estar en su presencia, es buscar su rostro, es buscar su presencia. Veámoslo, y ustedes ahí en su iglesia lo pueden ver como en todas las iglesias los vemos. Yo no conozco, no sé cuántos miembros son de su iglesia, pero ahorita puedo ver que hay 40 conectados. Yo me imagino que en su iglesia son mucho más que 40 personas. Pero cuando en las iglesias se habla, hermanos, va a haber un servicio de oración, no llegan muchos. Pero cuando hablan, mira hermano, vamos a celebrar 15 años y va a haber comida y va a haber, ahí ¡boom! Aparece toda la gente, se llevan a la suegra, hasta el chucho se llevan. Porque cuando se trata de buscar de Dios, ponemos una y mil excusas. No, es que hermano, a las 5 de la mañana y yo tengo que trabajar y yo, sí, tómese un tiempito, entendemos que trabaja. Hermano, mire, es que yo me acosté tarde, hermano, es que sí, pero cuando son otro tipo de cuestiones madrugamos. Veamos a los patojos. Decimos, mi hijo, vamos a ir a la iglesia, no se quieren levantar, pero hay un campamento a la iglesia, a las 3 de la mañana empiezan a arreglar sus maletas con tal de estar en el campamento de la iglesia. ¿Me entienden? Porque el anhelo de nuestro corazón no deben ser las actividades, sino debe ser estar en la presencia de Dios. Lo que nos bendice no son las actividades, lo que nos bendice es la presencia de Dios, esa presencia que cambia, que restaura, que edifica, que dignifica. En esa presencia encontramos su amor, en esa presencia somos cobijados, en esa presencia nos sentimos seguros, en esa presencia somos plenos. Y por eso es que el salmista David dijo, como un siervo busca agua fresca cuando tiene sed. Escucha esa palabra, me gustó en esta versión. Así me desespero yo buscándote, Dios mío. Mi sed es de Dios, del Dios que vive. Y pregunta, ¿cuándo es que yo me presentaré ante ti, mi Dios? Ahora ve esa palabra, dice, me desespero por esa agua. Ahora, yo no sé si alguna vez usted ha tenido sed, pero quiero darle otro ejemplo, tal vez un tanto, le decía un tanto burda la comparación, pero sé que me va a entender. Y esto no solo es para los jóvenes. Hoy en día se caen las redes sociales y la gente siente que su mundo se acabó. Se cayó WhatsApp, ¿y qué voy a hacer? Y estoy incomunicado. No, y se cayó Facebook. Y a veces pasa, o mi teléfono, ¿dónde está? Y empieza, ¡ay, envío mi teléfono! Y se desespera. Los chicos hoy en día no pueden estar sin su teléfono. Y el salmista David dijo, yo me desespero. Mira, hermano, así como le ha pasado, o sea, yo sé que a usted le ha pasado, hermano, que se cayeron las redes y de verdad sintió que su mundo se acabó. Los jóvenes pueden estar sin comer, pero no pueden estar sin su teléfono hoy en día. Así como pasa ahí, el salmista dijo, yo desespero por tu presencia. Ahora, y hace una pregunta, ¿cuándo me presentaré delante de ti, mi Dios? Esa desesperación y esa necesidad es la que debería haber en nuestro corazón.
¿sí? Termina hoy la oración y decir, Señor, ¿a qué hora inicia el servicio? Terminó el servicio el domingo. Padre, ya quiero, no sé qué días tienen servicio ustedes, pero Padre, yo quiero que venga martes, por ejemplo, y porque quiero estar en tu presencia, quiero congregarme con mis hermanos. Ese anhelo es el que debiésemos tener nosotros. Y no como pasa muchas veces en la iglesia, viendo el reloj, ¿y a qué hora va a terminar el servicio? Ah, no, es que tengo que regresar a casa. No, es que pensando en el almuerzo y saliendo de aquí nos vamos a ir, déjenme, hoy sí voy a decir nombres, ¿verdad? O voy a ir a Burger King, voy a ir a McDonald's y haciendo planes, estando, ese pastor nunca que termina. Hace media hora dijo, voy a terminar, voy a terminar, voy a terminar. No, no, esa desesperación no, la desesperación de estar en su presencia. Por mire, si alguien sabía, por eso al salmista David Dios le llamó un hombre conforme a su corazón, porque el salmista aquí pregunta, ¿cuándo me presentaré? Pero él también dijo, es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. El hermano Danilo Montero, inspirado por el Espíritu Santo, escribió ese canto hermoso que dice, hay momentos que no deberían terminar. ¿Sí? Eso debiese ser nuestro anhelo. Señor, no salir de tu presencia. Como cuando usted, hermana, se recuerda cuando era novia de su esposo. Usted se desesperaba por verlo. Muchas ahora se desesperan, pero por tenerlo. Pero usted, si era de jovencita y terminaba el colegio, anhelaba que terminara la clase para verse ahí con su novio, porque ahí quería estar. ¿Me explico? A veces usted hasta mentía. O sea, voy a ir a estudiar con mi amigo. A ver, yo sé que ahí se está riendo porque hay algo por ahí. O sea, mamá, voy a ir a estudiar con fulanita. Y que ese fulanita era un fulanito. Lo peor que sus amigas también le tapaban esas sus saliditas, ¿verdad? Sí, aquí está conmigo, no tenga pena. Decía, no, no estaba por ahí. Pero le hago todas esas comparaciones porque yo sé que usted ha sentido ese anhelo, esa desesperación y decir, no, pues aunque no gastemos, aunque tengamos para un heladito para los dos, pero lo importante es estar juntos. ¿Sabe? Así debemos anhelar estar en la presencia de Dios, más aún porque Dios lo es todo. Y no estarlo condicionando, porque muchos condicionan a Dios. Señor, si tú me das, yo te sirvo. Señor, si tú sanas a mi hijo, te prometo que te voy a buscar. No, 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 no es de condicionarlo. Insisto, recuerda cuando usted era novio, no, es que él me quiere, aunque no tengamos con uno que coma suficiente, pero con Dios no decimos eso, a Dios le exigimos y él ya lo dio todo. Y el salmista dijo eso, ¿cuándo me presentaré delante de mi Dios? Ahora, quiero que vea rápidamente la importancia de la presencia de Dios en nuestra vida. Y en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11, dice la palabra, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Usted sabe, verá, el arca del pacto ya hoy en día es figura de la presencia de Dios. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Déjeme verla ahora. Ok. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo y allí se manifestaba Dios en el arca del pacto. Entonces, es figura de la presencia. Escúcheme, le resumo la historia. El arca del pacto, dice la Biblia, ahí estaba en Judá y David dijo que la iba a traer a la ciudad de David. Entonces pusieron el arca del pacto, dice la Biblia, en una carreta nueva con bueyes, porque el arca del pacto no podía ser cargada, no podía ser tocada. De hecho, el arca del pacto, usted sabe, había sido hecha de madera de acacia, cubierta de oro puro. Solo el propiciatorio, que déjeme utilizar esta palabra para que me entienda, es la tapadera del arca del pacto. Esa era de una sola pieza de oro puro. Y lo que tenía eran 2 querubines que estaban de frente viéndose con las alas extendidas. Y no le voy a hablar del arca del pacto porque es un tema muy largo, solo quiero mencionárselo. Pero escúchame muy bien, esos querubines estaban con las alas extendidas y sus alas se tocaban las puntas. Eso habla de unidad. A veces queremos presencia de Dios, pero no hay unidad en nuestra casa. Salmo 133,
solo tiene 3 versículos y en la parte final del 3 dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora la pregunta es, ¿dónde allí? Vámonos al versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Queremos presencia de Dios en nuestra casa, pero en nuestra casa no vivimos juntos ni vivimos en armonía. Muchas veces se vive, como decía mi abuelita, como perros y gatos, ¿no? Se aruñan, se muerden, se ladran. Y no, queremos presencia, vivamos en armonía. Está haciendo. Pero esa arca del pacto, decía, estaba en el lugar santísimo. Y usted sabe, al lugar santísimo no entraba cualquiera. Estaba el tabernáculo de Moisés dividido en 3 partes. Atrio, el atrio que podía entrar todos, el lugar santo que estaban los levitas y los sacerdotes, y en el lugar santísimo, una vez al año, entraba el sumo sacerdote, para la expiación. Pero si el sumo sacerdote no estaba bien, no estaba consagrado, no era santo, allí en la presencia de Dios quedaba fulminado. Entonces, como nadie podía entrar a sacarlo, escúcheme, primero, por eso es que en el borde de las vestiduras, en las vestiduras sacerdotales, había una especie de campanitas, porque cuando ofrecía la ofrenda mecida, estaba el sonido de las campanitas, pero si se moría porque estaba mal, porque estaba en pecado, no estaba santo, nadie podía entrar a sacarlo, entonces también llevaba un lazo atado a su pierna y lo sacaban jalado. Mira, hermano, si nosotros estuviésemos en ese tiempo, híjole, hermano. Y hay muchos que se atreven en pecado, en adulterio, viendo pornografía un día antes, predicando al día siguiente, ministrando la alabanza. Hermano, discúlpeme la expresión de verdad, hemos convertido la gracia en desgracia. Jugamos, abusamos de la gracia de Dios. Pero esa era el arca del pacto. Y adentro del arca del pacto habían 3 cosas. Aquí pues no le puedo preguntar para que me responda, ¿verdad? Entonces se lo digo yo. Estaban las tablas de la ley, una urna, dice la Reina Valera 60, una urna con maná, y estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y me voy a quedar solamente con la vara de Aarón. Pero para llegar hasta ahí, le decía, David quiso traer el arca del pacto hacia la ciudad de David, pero dice la Biblia que en el camino los bueyes tropezaron, entonces el arca del pacto se iba a caer y Usa extendió la mano para detenerla, para que no se cayera. Dice la Biblia, en el momento Usa quedó muerto. Y cualquiera, pero ¿por qué? Si él quiso ayudar, que el arca no se cayera. Escúcheme, porque eso es figura de que Dios no necesita ayuda. De hecho, el arca del pacto tenía anillos que era donde metían varas, también era de madera de casa, pero cubiertas de oro, porque era llevada en hombros. No la podían, Dios no necesita ayuda. Y a veces pasa, a veces en profecía le queremos dar una ayudadita al Señor. Pueblo mío, dice el Señor, y de repente Dios no está hablando. Con los años que uno ministra, también hay una serie, yo no sé si usted la ha visto, se llama El Mentalista. Yo no sé si usted la vio o solamente yo fui el pecador que la vio, porque yo sí miro tele. Yo me imagino que usted no tiene Netflix, ni Disney Channel, ni Prime Video, ni HBO, más. No, usted no tiene nada, eso solo el pecador, el pastor Alagamado lo tiene, ¿verdad? Pero había una serie que se llama Mentalista y a mí me gustaba mucho porque nuestras facciones, nuestras reacciones dicen mucho de nosotros. ¿Cómo estamos? Y a veces pasa, hermanos. Dios no ha hablado nada. Y entonces medio digo una palabra y empieza a llorar el hermano. Entonces ya sé, entonces queremos ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda para hablarle a alguien. Dios no necesita ayuda para ministrar a alguien. En tiempo de alabanza, ¿verdad? Decimos, ay, qué pesado está el ambiente, dice la gente, pero yo sé qué canto es el que hace que el pueblo se levante, entonces cambio ese canto, ¿verdad? Y de repente es libre, empieza la gente, no, Dios no necesita ayuda, y cuando Usa extendió la mano, dice que ahí murió, y David tuvo miedo, y entonces dijo, no, ya no traigan el arca a mi casa, y dice, el arca del pacto llegó a la casa de Obed-edom, y allí solamente estuvo 3 meses. Y en esos 3 meses dice, bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y vea nuevamente,
Moisés dijo, si tú no vas conmigo, no nos saques. Moisés y el pueblo. Josué dijo, yo y mi casa. Y acá dice, y bendijo Dios a Obed-edom y a toda su casa. Lo que usted y yo hagamos afecta a nuestra casa. Si buscamos de Dios, nuestra casa va a ser bendecida. Por eso es que usted y yo debemos tomar la posición que nos corresponde como hijos de Dios. La posición nuestra, discúlpeme, mi posición no es ser pastor. Eso es un privilegio que Dios me dio. La posición no es ser profeta, no, a mí hay quienes en su perfil de Facebook no ponen su nombre, sino hay quienes se ponen profeta, evangelista, maestro, salmista. Yo conozco un hermano que se pone como 5 títulos en su perfil. No, eso no es usted. Usted y yo somos hijos de Dios. Eso somos usted. Entonces, cuando usted toma su posición, Dios lo bendice a usted y bendice toda su casa. Queremos bendición, pero no queremos presencia. Queremos milagros, pero no queremos compromiso. Queremos respuestas, pero no queremos santidad. Y no, hermanos, eso no es así. Y entonces voy a ir terminando el tema porque me quedan unos minutitos. Le decía, dentro del arca del pacto estaba la vara de Aarón que reverdeció. Este pueblo de Israel, una de las características es que fue un tanto rebelde, ¿verdad? O diría yo, bastante rebelde. Y en Números, capítulo 17, habla de una de las muchas veces que el pueblo de Israel se rebeló en contra de Moisés. Y habló en contra de Moisés. Escúchame muy bien. Entonces Dios dijo, ¿saben qué? Tráiganme una vara por cada tribu, por cada padre. Y me las van a traer y al que yo respondiere, a esa vara va a suceder algo. Entonces trajeron una vara por cada tribu y dice la Biblia que la pusieron delante del arca del pacto. Y dice la Biblia, al día siguiente, y eso se lo voy a leer porque dice, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Ese es el primer paso. Esas varas estaban totalmente secas, todas. Pero escúcheme, hubo uno nada más, que estaba seca la vara, pero delante de la presencia de Dios reverdeció. Y no solamente reverdeció, dice 2, echó flores. 3, arrojó renuevos. Y 4, produjo almendras, o sea, produjo fruto. ¿A dónde quiero llegar aquí con esto? Solo en la presencia del Señor nuestra vida va a reverdecer. Nuestra familia va a reverdecer. Yo no sé cómo pueda estar su familia, yo no sé cómo pueda estar usted, porque hermanos, en nuestro rostro podemos dibujar una sonrisa. Es como los teléfonos inteligentes de hoy en día, ¿verdad? La gente se toma foto y le pone filtro. Y cuando la vemos en persona, lo vemos, ups, ¿y a qué hora me la cambiaron? Bueno, ¿a qué hora me lo cambiaron? No es el que aparece, porque le ponemos filtro y a veces en la vida así hacemos, le ponemos filtro a nuestra vida. Y la gente nos ve sonriendo y de repente entramos de la manita a la iglesia, pero de la manita y le voy pellizcando la mano a mi esposa, a veces la voy apretando y entro sonriendo, pero probablemente no estoy así. Escúcheme, yo no sé cómo pueda estar usted. Por eso debemos estar sedientos de su presencia. El apóstol le dijo a Jesús, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Mire, amado hermano, usted y yo no debemos anhelar un privilegio. Ese es un regalo que en su momento nos va a dar. Hay gente que dice, es que si me quitan mi privilegio, siento que me muero. Discúlpeme, está mal. Desde el momento que dijo eso, ya está muerto. Porque le dije hace unos minutos, el mayor honor que usted y yo tenemos es ser hijo de Dios. Entonces,
No debemos anhelar prioritariamente, escúcheme, primariamente el privilegio. Yo anhelo predicar, yo anhelo, pero me pueden quitar eso, pero que no me quiten que yo sea hijo de Dios. Eso nadie me lo puede quitar, ¿verdad? Pero si alguien me lo pudiera quitar, dice, no, no, o sea, llévese todo, pero no menos ser hijo de Dios. Porque esa es la mayor bendición, le decía. Entonces yo no sé cómo pueda estar usted. Muchas personas, por no perder su privilegio o el servicio, el ministerio, ocultan su pecado, ocultan su falta, no buscan ministrar, porque ¿qué van a decir que yo soy líder de jóvenes? O con el permiso de hermana Ileana, bueno, yo digo que ella es la líder de damas allá o la pastora de damas ahí en Farología. Ay, no, y si yo voy con el pastor y le digo que tengo problemas con mi esposo y me quita mi, ay, no, 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 mejor no lo digo. Hay gente que prefiere estar, disculpen, lleno de problemas, o como dicen los patojos aquí en Guatemala, lleno de clavos, pero que no le quiten un privilegio. Prefieren estar bien delante del hombre y mal delante de Dios. Anhelar su presencia, es decir, no, Señor, aquí estoy. Como decía el salmista David, mire, es que de verdad, si se ha dado cuenta, hoy he estado hablando casi que solo del salmista David. El salmista David dijo, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él no dijo, ay, no, Señor, no quites que deje de predicar. Ay, no, él no dijo eso. Eso fue secundario para él. Él dijo, no me eches de delante de ti y Padre, no quites de mí tu Santo Espíritu, que nos duela cuando creemos que Dios ya no nos habla, que nos duela, que nos preocupe cuando no sentimos su presencia, que nos duela cuando su Espíritu ya no nos contriste. Eso nos debiera doler, eso nos debiera preocupar. Y escuche, y el salmista David sigue diciendo ahí, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Mire, lo que el salmista David pedía, que él fuera lavado, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El salmista David lo que estaba haciendo era quitando el estorbo de la presencia, lo que estorbaba la presencia de Dios y él, porque para él era más importante la presencia que un reinado, que un título. No busquemos los títulos, amados hermanos, busquemos su presencia, esa presencia que hizo reverdecer la vara de Aarón. Escúcheme, Dios trae nuevos tiempos a nuestras vidas cuando estamos en su presencia. Dios nos hace reverdecer, Dios hace que produzcamos renuevos, Dios hace que produzcamos frutos. Por eso dice la Biblia, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas, no dice todas las cosas, sino dice todas estas, y ahí me habló de tres cosas, por lo menos, que son comida, vestido y techo. Y todas estas cosas serán añadidas. Pero cuando ¿qué? Cuando busco su presencia. La Biblia dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y ahí en lo secreto, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Escúcheme, la presencia de Dios es lo que usted y yo debemos anhelar. Y termino con esta cita. Job 14, versículos 7 al 9. Porque si el árbol fuere cortado, escúcheme, porque si el árbol fuere cortado, y a veces nos pasa así en la vida, a veces los problemas, malas decisiones, el pecado, malas decisiones de otras personas, como que ¡fum!, nos cortan los sueños, nos cortan las esperanzas, nos cortan las ilusiones, nos cortan las metas. Y no le estoy hablando solo de lo ministerial. En América Latina eso se ve tan normal, verán los embarazos en jovencitas, valga la redundancia, muy pequeñas, ¿sí? Porque pensaron mal, porque se dejaron llevar por una emoción, o porque se dejaron llevar porque nosotros los hombres somos buenos para hablar, ¿verdad? ¿Sí? Les llenamos, les endulzamos el oído, yo te voy a amar, y entonces, como dicen aquí en Guatemala, resultó embarazada. No, eso no resulta, eso no es por acto de magia, ¿verdad? Pero resultó embarazada y muchos tuvieron que dejar de estudiar.
Y de repente cuando eran jovencitas, ellos habían soñado con ser unas profesionales. Eso es cortar el árbol. De repente, cuando se casaron, ¿verdad? Dijeron, no, vamos a ser felices. Y de repente ese príncipe azul se convirtió en Shrek, un ogro, ¿sí? O de repente la Blancanieves se convirtió en la bruja con la manzana llena de veneno y cortaron ese sueño de un buen matrimonio. ¿Sí? O sea, ¿me entiende que es? Cortaron el árbol y dice la Biblia, aunque el árbol fuere cortado, aún queda esperanza. Y dice la Biblia, y la esperanza no avergüenza. Pero dice, retoñará aún y sus renuevos no faltará. Si se envejeciere en la tierra su raíz y su tronco fuere muerto en el polvo, escúchenme, dice la Biblia, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Escúcheme, dice, al percibir el olor, me llama poderosamente la acción porque ni siquiera es que el agua llegue a la raíz, sino dice al percibir el olor del agua. Y usted sabe que el agua es figura de la palabra, el agua es figura del Espíritu, el agua es figura de la presencia de Dios. Por eso le estoy hablando hoy de presencia. A veces queremos que nos prediquen, te voy a llevar a las naciones y palabras que nos levanten el ánimo. No, no, si en la presencia de Dios encontramos lo que necesitamos, allí con esa agua que Jesús le dijo a la mujer samaritana, si tú bebes de esta agua, nunca más volverás a tener sed. Si usted y yo bebemos de la presencia de Dios, no vamos a tener sed, no vamos a depositar nuestra felicidad en una persona, no vamos a depositar nuestra felicidad en el dinero, en las posesiones, en el título, en una casa, en un carro. No, no, vamos a ser plenos y completos en la presencia de Dios. Por eso Moisés dijo, no, yo ya vi tu poder, pero eso no se compara con tu presencia. Así que si tú no vas conmigo, no nos saques de ningún lugar, no nos muevas de este lugar, porque no le decimos hacia el Señor, Señor, si tú no vas conmigo, no quiero dar un solo paso más hacia adelante. ¿Cuántas decisiones hemos tomado equivocadas? Porque Dios no está con nosotros. Y después al pastor le vamos a echar a darle problemas. Ayúdeme, pastor, ya que nos metimos en los problemas. ¿No? O con Dios, Señor, ayúdame, sácame de donde estoy, pero no pedimos consejo. No tomamos en cuenta a Dios. Yo quiero terminar entonces con esto. Terminé con la vara de Aarón que reverdeció, aun cuando estaba seco. No importa cómo podamos estar nosotros. En la presencia de Dios, volvemos a vivir. Escúcheme, amado amigo, hermana, hermano. Yo no sé cómo pueda estar usted. A veces, yo sé, ¿sabe? A veces usted ha estado peleando con un área de su vida que no ha logrado superar y cree que ya no hay esperanza. Que en Dios no hay perdón, en Dios hay perdón, en Dios hay esperanza. Solo busque su presencia, sea transformado. Es eso lo que usted necesita, su presencia. No es que alguien ponga las manos sobre usted, no, la mano de alguien no lo cambia. Es la mano poderosa de Dios la que va a cambiar su vida, la que va a cambiar la vida de su esposo, de su esposa, de sus hijos, que ustedes ya no los aguanto, ya no sé qué decirles, les hablo, les aconsejo. La mano de Dios, la presencia de Dios en su casa es la que va a causar la diferencia, como en Obed, Edom y en toda su casa. Le bendigo, amada hermana, amado hermano, en el nombre de Jesús. Busque la presencia de Dios. En la presencia de Dios lo tiene todo. Le bendigo. Muy buen día. Amén, amén. Gracias, Pastor Alan. Gracias por esa preciosa palabra para comenzar una semana y recordarnos que lo más importante en nuestra vida es la presencia de Dios. No hay otra cosa, iglesia. Eso es el todo. La presencia es Dios. Si tú no vas con nosotros, Él sabía Amén. que Él era su amigo. Hágalo su amigo, es su presencia, que sea su, cuando usted tiene su mejor amigo, ¿a quién acude? A Él, lógicamente. Cuando nosotros conocemos que la presencia de Dios y que Él es nuestro amigo,
nosotros vamos a acudir a Él. Cada problema, antes de ir a cualquier persona, vaya primero a la presencia de Dios. Él sabe, Él puede y Él quiere ayudarte. Mire la diferencia. Gloria al Señor. Le bendecimos. Gracias, pastor.